Buenos días profesionistas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal de Geo Online. Mi nombre es Raúl Cantú y seguimos con estos videos de los procesos especiales. Hoy toca hablar del CQI 15 que lo voy a exponer yo por mi experiencia laboral en esto que es procesos de soldadura. Recordando este mapa para el camino del éxito de la industria automotriz que podemos utilizar en cualquier otra industria, nos encontramos en el punto de los CQIs, específicamente de los que hablan de procesos especiales. Recordarán que nosotros vimos al inicio de estos temas de CQI el listado de los CQIs disponibles actuales de la tienda de la AIAG y el orden que seguimos en el mapa, por eso hemos acomodado los CQIs de esta manera. Aquí está el costo en dólares y al final en pesos sería una inversión para adquirir todos estos CQIs alrededor de 20,700 pesos mexicanos. El día de hoy vamos a hablar del CQI 15. El CQI 15 fue lanzado en el 2010, es la versión número 1, y en este año 2020 se lanzó una versión 2. Sin embargo, la que vamos a revisar ahorita para fines de compartir el conocimiento y hablar del tema es el CQI que tengo disponible, que es el de versión 1 2010. Para fines de auditoría y proceso siempre hay que utilizar el más reciente, que es el 2. Aquí tenemos el resumen precisamente de la versión 2 con la intención de proporcionar un enfoque común a un sistema de gestión de soldadura para la producción automotriz y las organizaciones de piezas de servicio. Este documento especifica los requisitos de proceso para una organización o sus proveedores que realizan soldadura metálica ferrosa y no ferrosa aplicable. Ahora en su segunda edición se han realizado numerosas actualizaciones, incluida la adición de preguntas de auditoría de trabajos a tablas de proceso para reducir la redundancia y simplificar el flujo de auditoría, y la adición de 2 procesos adicionales, soldadura por proyección de sujetadores y soldadura MIAF. En este caso, nosotros no nos aplica. En mi experiencia profesional no he trabajado con este tipo de soldadura, lo dejo a su información. En caso de que a usted les aplique, pues hay que tomar en cuenta de todas maneras siempre la versión más actual, que es la 2. Hablando de la versión 1 que vamos a hablar hoy, tenemos aquí la tabla de contenidos, la introducción, el alcance y el procedimiento para llevar a cabo esta evaluación de los procesos de soldadura, con 4 tablas de proceso que vienen en el apéndice A. Una pregunta frecuente es ¿por qué existen 2 CQIs que se llaman soldadura en español? Porque hay 2 CQIs que se llaman diferente en inglés, uno es de soldering y otro es de welding, que el de soldering es del CQI 17 y el de welding el de CQI 15, que es el que vamos a hablar hoy precisamente. ¿Cuál es la diferencia entre estos CQIs? Pues aquí tenemos unas definiciones de esta asociación que hablan de la temperatura y del proceso de unión, pero no queda suficientemente claro. He encontrado en distintos videos de YouTube estas explicaciones que parecen más adecuadas, que soldering habla de procesos de soldadura a temperaturas más bajas y welding con temperaturas mucho más elevadas, hablando de 30,000 grados centígrados o más. Aunque en el CQI 15 que vamos a ver hoy, que se supone que es de welding, que temperaturas muy altas, pues viene como soldadura de estado sólido y muchas de ellas no alcanzan temperaturas tan altas. Pero bueno, si ustedes tienen aplicaciones de soldadura, por ejemplo en tarjetas electrónicas, como la que estamos viendo en la izquierda, CQI 17. Si ustedes tienen soldadura por arco, por ejemplo, que estamos viendo a la derecha, CQI 15. Pues ahí quedará esta confusión con palabritas en inglés, pero bueno. Afortunadamente, los gringos que quieren aprender español la tienen mucho más difícil, como en este video. Ok, Isaac, la palabra agua es femenina. Ah, ok, como agua fría. Súper bien. La agua fría. No, es el agua. El agua frío. No, es femenina. El agua fría. Sí, ya estás aprendiendo. Los aguas. Las aguas. Algunas de las preguntas más frecuentes que nos han hecho del CQI 15 son las siguientes. ¿La evaluación de los procesos de soldadura es obligatoria? Sí, son parte de los requerimientos específicos del cliente. Vamos a ver en la pantalla los requerimientos de Ford, Chrysler y GM.
¿Cada cuándo debo realizar la evaluación de los procesos de soldadura? Cada que el cliente lo solicite o si no, mínimo una vez por año. ¿Quién puede realizar la evaluación? Y como ya veíamos en la exposición del ingeniero Víctor Zacarías en el proceso de tratamientos térmicos del CQI 9, existen algunos requerimientos que son necesarios para el auditor, que son que tenga experiencia como auditor interno de ISO 9001-2015 y de la IATF 16949-2016, que cuente con al menos 5 años de experiencia entre experiencia en procesos de soldadura y también en educación formal en el tema. Y también que muestre dominio del conocimiento de las Core Tools. ¿A dónde tengo que enviar los resultados de la evaluación de los procesos de soldadura? Estos resultados no se envían, simplemente se documentan, se mantienen como registros y se presentan al cliente conforme el cliente lo solicite. Se debe contar con evidencia de la realización de la evaluación, pero también de los planes de acción para corregir los puntos no satisfactorios. Ya veíamos en el video anterior que aquí no es de no conformidades, sino más bien es satisfactorio o no satisfactorio. ¿Cuál es el procedimiento para realizar la evaluación de los procesos de soldadura? Consiste en 6 pasos que son los siguientes. Número 1, adquirir el manual del CQI 15 de la AIAG. Ese es un requisito indispensable, hay que adquirirlo. Si estás en tu trabajo, probablemente tengan una credencial de membresía y lo pueden adquirir a un menor costo. Ya vimos lo que cuesta para todos los demás. Aquí en la descripción del video puedes descargar esta versión que estamos revisando ahorita del 2010 completamente gratis, pero es un PDF. Tú tendrías que, para fines de auditoría y validez, presentar el que venden ellos. Identificar, como paso 2, identificar los procesos de soldadura que aplican en la empresa. Ya haces un recorrido, checas el flujo de proceso y confirmas qué procesos de soldadura aplican o no. 3. Completar la evaluación de procesos, las secciones 1 al 5 y la auditoría de trabajo o Job Audit, que es la sección 6. Cada sección tiene columnas de evidencia objetiva. Si ese punto lo cumples, hay que presentar la evidencia que respalda ese cumplimiento. Una columna de NA, de no aplica, en caso de que ese punto no tuviera que ser evaluado. Una columna de satisfactorio o no satisfactorio, para que tú ahí realices la evaluación. Y una columna de acción inmediata necesaria. En caso de que tú encuentres alguna no satisfactorio importante, pues hay que tener una acción correctiva inmediata. El Job Audit, que es la sección 6, que se maneja como auditoría de trabajo, tiene distintas columnas, pero es casi igual. La diferencia ya hablamos. Las secciones 1 al 5 o las primeras secciones se evalúan, puede ser desde tu escritorio, la parte documental, cómo está el proceso, pero el Job Audit se tiene que hacer en piso. Este Job Audit debe de tener columnas de la evidencia objetiva también, el NA si no aplica, y una columna de si pasa, no pasa. Y tienes que mostrar la evidencia objetiva con la condición actual del proceso, no con la condición del deber ser o después de un plan de acción. Tiene que ser la condición actual. Paso 4. Identificar la causa raíz de cada punto no satisfactorio y determinar acción o acciones correctivas. La acción correctiva debe ser implementada en un máximo de 90 días. Los registros de evidencia de esto se deben mantener. Para encontrar la causa raíz hay otro CQI que ya hemos revisado. En el canal puedes encontrar este video donde hablamos de la metodología del problem solving. El paso 5 dice: cada punto con acción inmediata requerida necesita contención inmediata del producto sospechoso. También se debe identificar la causa raíz, determinar e implementar acciones correctivas, así como mantener los registros de todo. Lo mismo, pero aquí ya es una acción y hay que contener, es la protección al cliente de la que tanto hemos insistido. Y número 6, la evaluación de los procesos de soldadura se debe realizar al menos una vez al año y cada que lo especifique el cliente, como ya habíamos adelantado. Iniciamos con la evaluación de los procesos de soldaduras, la cual consiste en un documento que tiene una portada, las 5 secciones de evaluación y la sección 6 o el Job Audit, con las tablas anexas que contienen los distintos procesos de soldadura. En este caso, las soldaduras que vamos a ver son de 4 tipos, que ya llegaremos a esa parte. Iniciamos con la portada. La portada debe llevar datos de la empresa y del auditor, la cantidad de soldadores que estén en tu planta, los procesos de soldadura que son aplicables, la fecha de evaluación actual de este ejercicio y de los anteriores, y la fecha como dato, ya sabemos,
que debemos de utilizar un formato alfanumérico, es decir, colocando el mes en letra. Por ejemplo, si fuera 1 de febrero, pues en México va 1, primero, 2, febrero, 2020. Y en Estados Unidos es al revés, febrero, 2, primero, 1, 2020. Y para evitar esas malinterpretaciones, febrero, en este caso cualquier mes, se pone en letra. Las certificaciones de calidad de la empresa, todas las que tenga, si hay fecha de próxima certificación se debe incluir también. Y vamos a colocar un resumen ejecutivo de todo el trabajo que se hizo. Vamos a poner la cantidad de no satisfactorios que hemos encontrado, la cantidad de acciones inmediatas necesarias que hemos encontrado y la cantidad de no pasa de la sección 6, que son de los Job Audit, que fue la auditoría en piso. Esos 3 resultados se colocan en la portada también. Aunque este documento lo pueden descargar en PDF en la descripción del video, vamos a ver aquí en la pantalla brevemente la portada de esta evaluación. Seguimos con la sección 1 de la evaluación, que son las responsabilidades de la administración y la planeación de la calidad. Son 23 preguntas. Entre estas preguntas se habla de contar con estudios de capacidad para cada proceso y para cada combinación de herramientales, porque en las soldaduras de repente tienes una máquina, pero le cambias ahí los herramientales y puedes hacer distintas familias de productos, algunas soldaduras más grandes y más pequeñas. Todas las combinaciones tienen que estar validadas. Determinar los parámetros de análisis a través del tiempo y reaccionar a los datos. Normalmente la máquina de soldadura tiene una computadora que te monitorea esos parámetros a través del tiempo y si hubiera alguna falla suena alguna alarma. La revisión del sistema de control acorde al plan. Revisar, dirigir y documentar quejas de cliente y problemas internos. Establecer un plan de mejora continua, que es la base de todos esos EQIs, la mejora continua. Establecer que el gerente de calidad es quien dispone del material en cuarentena. Esto ya tiene que ser parte de sus responsabilidades. Contar con instrucciones de trabajo que indiquen el encendido y apagado del equipo. Qué hacer en caso de emergencias como apagones, que a veces es frecuente en las plantas. La segregación del producto, temas de seguridad, inspección y limpieza. Y de todo esto podemos hablar una infinidad de anécdotas por todo lo que nos ha tocado presenciar. Esto de qué hacer en caso de emergencias, por ejemplo con los apagones, es muy importante. Y la segregación del material, más adelante vamos a ver que hay un punto que dice que si el proceso se hizo incompleto, las partes involucradas de la soldadura no deben de ser capaces de ser sueltas o que el operador pueda sacarlas y pasarlas a otro proceso. Se tienen que mantener ahí fijas en la máquina. Implementar un programa de mantenimiento preventivo y predictivo y contar con refacciones de partes críticas disponibles para evitar detener la producción. Hablaremos más adelante de los procesos de soldadura por estado sólido, que hay uno ahí que es de ultrasonido, que en donde se hacen arneses automotrices, ahí se tiene ese tipo de proceso. Y la refacción más cara de toda la fábrica de arneses es un elemento que se llama sonotrodo, así se llama, es una herramienta que le da forma, es la última parte que hace la soldadura. Esa es la refacción más crítica de toda la empresa. En la sección 2, responsabilidades de piso y manejo de materiales, hay 10 preguntas, entre las cuales hay conceptos como confirmar que el material recibido coincide con lo marcado en las especificaciones y el sistema, y también muchas anécdotas. Me acuerdo de este punto, que había un proceso donde se unen cables con una terminal. Bueno, ¿para qué se los cuento así? Mejor voy a abrir la cajita navideña, que tiene un tesoro. Aquí guardo algunas de las muestras de soldadura, como esta. Vamos a verla aquí en grande la pantalla. En los arneses automotrices, que es todo el cableado que llevan dentro del vehículo, son circuitos, y a final de cuentas muchos de los circuitos conectes lámparas y sensores y motorcitos, pues electrónicamente tienen que llevar un cable que se llama tierra, y muchos circuitos de todo el vehículo acaban en algo que se llama tierra, y todo ese cablerío pues sería imposible poner a muchas tierras. Tienen que llegar a un punto donde tú puedas atornillarlo y poner, bueno, aquí van todas las tierras. Para eso se utiliza esta terminal con un círculo como de ojo, porque tiene aquí un huequito
que va en la lámina y ahí se pone el tornillo y ya se fija. Y los cables son de color negro, que es un estándar ahí de electrónica, que son las tierras. Los cables que tienen cobre por dentro se fijan a esta terminal por medio de un proceso de soldadura. Llegan los cables, baja una maquinita, presiona, hace la soldadura, se levanta y listo, esto queda pegado. Resulta que en una fábrica el montón de cables y la terminal se desprendía. Y este problema de que todo el cable o el montón de cables se zafara de esta terminal era porque el proceso que se hace para unir el montón de cables con esta terminal es un proceso de soldadura por ultrasonido, que vamos a ver más adelante toda la descripción. Además les adelanto que es un proceso donde la contaminación le afecta bastante. El sudor de las manos, si la persona es una señora o alguien que traiga maquillaje y se toca la cara y toca aquí los cables, también se batalla para que pegue. El plástico, la contaminación, si una fábrica al lado echa químicos y caen en la parte, también el polvo. Incluso vamos a ver que había plantas que están cerca de la costa y la humedad también afectaba, o plantas que están cerca de volcanes y la ceniza de los volcanes en el aire hacía que afectara. En la experiencia que tuve nos tocó ver de todas las variables. Para hacer el cuento corto, lo que estaba pasando de que esto se despegara era porque el proveedor de estas terminales, en su proceso, que era una prensa, se estaba quedando pegado y empezaban a ponerle ahí lubricante para que esto se zafara. Y llegaban a la planta de arneses mojadas de lubricante. Y se ponían en la máquina y no pegaban porque tenían ahí residuos de lubricante. ¿Quién iba a pensar que en las especificaciones que dices, yo quiero que mida esto, el ancho, la apertura de las abrazaderas, la forma, todas las especificaciones estaban, pero ¿dónde decía que debían de estar libres de lubricante? Y esas peleas entre proveedor y cliente se vuelven a la legal, ¿dónde dice? ¿Y quién va a pagar por ello? Porque ya saben que las arneses, la mayoría son maquilas y todo se paga por horas hombre y no puedes tener recurso adicional del tiempo tan crítico que es el proceso para que estén limpiando y lavando las terminales esperando que se sequen. Era un lío. Y era todavía más lío porque cuando esta parte se zafaba tenían que volver a hacer. Entonces, fíjense, esto es una parte de un proceso que salió mal. Tienen que cortar el pedacito de cable que se salió, volverlo a poner en la soldadura con otra terminal y lo hacían. Entonces, se tenían que dejar muchos tramos de cable mucho más largos, y si un rollo te alcanzaba para 100 partes, pues le estás poniendo aquí cable extra, ahora te alcanzaban para 9 partes o para 8. ¿Y dónde estaba ese rollo que faltaba? Entonces no cuadraba tampoco lo del almacén, se hacía un borlote y un relajo en toda la planta, simplemente porque el proveedor, para que no se pegara la terminal en su troquel, le ponía lubricante. Por lo tanto, desde inspección recibo en procesos de soldadura tiene que estar involucrado calidad. Y por eso estos CQIs ayudan bastante porque nos permiten ver todo el panorama completo de todas las partes que están importantes y que hay que verificar en el proceso. Por eso les quise compartir esta anécdota de muchas que tengo sobre el material que era de proveedor que estaba ahí con lubricante. Identificar claramente en qué parte del proceso está el producto y mantener la integridad del lote en todo momento. Por ejemplo, que las soldaduras pues no estén en contacto mucho tiempo en el aire o que toquen el piso. Hay otras soldaduras, agarrando aquí mi cajita, que son estas. Vamos a verla en grande aquí en la pantalla. Este tipo de soldadura se llama splice, que es la unión de varios cables en un punto, un nodo también se le puede llamar, y se hace ahí la soldadura. Pueden ser en tierras, que vienen aquí los colores negros del aislante, pueden ser otro tipo de splice. El punto aquí es que esto pues es cobre expuesto, no puede ir así en el vehículo, se tiene que cubrir. Muchas veces, si no es un punto crítico, se cubre con cinta de aislar, o hay unas máquinas donde le introduce y
empieza a dar vueltas y se envuelve con una cinta y aprieta. Pero la mayoría de las veces, para que no se moje y no le entre contaminación, se pone un tubo termocontráctil. Es un tubo de color negro que en medio tiene pegamento sólido. Cubres la soldadura, lo metes en un horno y el tubo, como es termocontráctil, se derrite. Y el pegamento que está por dentro también se derrite para llenar todos los huequitos y queda ya impermeable y ya no se mete nada. Por si va con agua y le cae algo de líquido, pues no se entra y no se hace ningún corto porque está totalmente hermético. Resulta que como las personas que están ahí hacen la soldadura y luego lo ponen en el horno y lo hacen tan rápido, habían algunas veces que se les olvidaba por estar hablando de la novela y se distraen, o temas y problemas que todo el mundo tenemos, y lo hacen tan mecánico que no se dan cuenta, y sin soldar lo ponen en el horno con una camisa termocontráctil o tubo, se derrite y se van las soldaduras sin soldar, pero pegadas nada más. Y la única prueba que se le hace a estos cobres es una prueba de continuidad para que se imprima su código de barras de producto final. Claro que como son cables, aunque no están soldados, pero están cubiertos, a la vista no se ve que no está la soldadura hecha. Y en la máquina que te pasa o no pasa el producto ya final, lo único es continuidad. Y claro que cables, aunque no estén soldados, que se están tocando, claro que pasa la prueba de continuidad. Pero en el vehículo, ya cuando le pones alguna carga, algún uso ya final, te das cuenta que hay un problema, tienen que cortar, tienen que hacer la investigación, y muchas veces salía que era un proceso incompleto. Hasta lo más caótico, lo último que piensas que puede ocurrir en este proceso ocurrirá. Ley de Murphy, como ya hablaba el ingeniero Zacarías en el CQI 9, lo mismo que él dijo, aplicando soldaduras, también me tocó verlo. ¿Cómo le haces? Pues hay que meter controles, hay que meter secuencias, hay que hacer pocayoques para evitar que la soldadura se vaya así. Le llamaban soldadura cruda, que no había soldadura. Asegurar que contenedores estén libres de materiales inapropiados y o contaminantes, contar con un plan de reacción y mantener las condiciones de orden y limpieza en el trabajo. En la sección 3 de equipos hay 6 preguntas que hablan de cosas sencillas como contar con instalaciones suficientes para el proceso de soldadura, que es energía eléctrica, aire, agua, sistema de mezcla de gases, ventilación, importante porque hay algunos humos, y también iluminación adecuada. Documentar y mantener al día las calibraciones y certificaciones del equipo, establecer mantenimiento preventivo, ya se había dicho, y revisar y probar todas las máquinas y todas las alarmas de seguridad en la frecuencia requerida y después de cualquier reparación, que es un punto también crítico. En las sesiones presenciales les he presentado donde encontramos un hallazgo de seguridad muy crítico. Todo porque lo descubrimos haciendo una auditoría, me tocó verlo a mí, en esto de la evaluación de procesos de soldadura, que es uno de los puntos que viene aquí, evaluar los puntos de seguridad, las alarmas, se revisó y encontramos ese hallazgo tan importante. Por eso esto debe ser una rutina y una buena práctica para todas las plantas. En la sección 4 viene herramientales y fixturas. Viene de fixtures, pero son accesorios. Quizás no encuentro una palabra en español que pueda ser, pero seguramente si tienes experiencia en piso sabes a lo que me refiero con fixturas, así le vamos a llamar. Contar con los registros de diseño y preparación de las fixturas. Contar con la posición de cada parte y controlarla. Establecer mantenimiento preventivo para herramientales y fixturas. Y elegir fixturas robustas diseñadas para el proceso de soldadura. La posición en el proceso de soldadura es muy importante. Hay un proceso para hacer los splices, que son este tipo de uniones, donde los cables los pone una persona. Agarra unos cables, los alinea, los de la izquierda y los de la derecha, y los pone en la máquina y se trabaja. Pero muchas veces esa alineación, un cable queda atrás y queda mal hecha la soldadura porque le falta área. Aquí hay una opción que vamos a ver en la pantalla que se llama Cable Fit In, que es que la misma máquina tú le colocas los cables y la máquina los pone dentro del proceso de soldadura. Es un proceso que tarda un poco más de tiempo, pero te asegura la posición. Vamos a ver este video.
sección 5 de controles de proceso y confirmación se deben de incluir en las operaciones monitores de control de las variables del proceso, fallas de soldadura con alarmas audibles, calibradores, asegurar de partes de cada ciclo interrumpido, rastreabilidad o trazabilidad, como a veces le dicen, procedimiento de cambio de modelo, encendido y apagado, cosas que ya hemos hablado. Lo de las alarmas audibles es importante. Establecer parámetros para el control del proceso, incluir planes de reacción cuando los parámetros están fuera de control y cuando son cambiados, establecer pruebas durante corridas y al final de las mismas para asegurar la calidad de los proveedores a los clientes. Hablando de los parámetros, muchas veces para trabajar distintos modelos en el proceso de soldadura tienes una carta de parámetros, donde te dice cuánta energía, cuánto tiempo, cuánta presión, los distintos parámetros. Pero a veces se van haciendo ajustes en el día a día y lo que tiene la máquina no coincide con la carta de parámetros. ¿Dónde he escuchado eso? Bueno, puede ser algo muy frecuente, lamentablemente no es el deber ser. Hay que ver por qué la máquina físicamente no cuadra con lo que está en la carta de parámetros, porque el respaldo de la carta de parámetros son estudios de capacidad, donde ya está demostrado estadísticamente que esos son los parámetros que debería llevar. Y la carta de proceso o de parámetros la hace calidad. Y los parámetros muchas veces se ajustan con llave, el operador no puede hacer esos cambios, pero el que tiene la llave es mantenimiento. Y ahí va otro lío de todos los días. ¿Quién es el que está cambiando los parámetros? Mantenimiento. Por solicitud del de producción u operador. Y el de calidad es el que viene a confirmar y que no coincide. Y ahí está la pelea y es que tú los cambiaste y es que yo no los cambié y quién te lo autorizó y la desviación y ta. Un gran lío. Aquí lo importante es buscar la integración, que los tres departamentos archirrivales en muchas de las empresas, producción, mantenimiento y calidad, estén conviviendo en pro de la empresa. Algo muy difícil, pero que se debe de buscar conseguir. Aquí era muy sencillo. Nosotros lo que optamos fue que la llave de cambiar parámetros la tuviera calidad. Yo sé que hay otros puntos y desventajas de esto, pero bueno, hay que tomar decisiones. Eso fue lo que optamos y se llegó a controlar un poco el manejo de esos cambios de parámetros. Obviamente el de calidad muchas veces en sus competencias como inspector no traen un conocimiento técnico del proceso de soldaduras, pero bueno, al menos hacían que se hiciera el vínculo de mantenimiento y calidad y los dos fueran a ver el problema y se autorizara en conjunto. Determinar claramente las especificaciones del cliente sobre la calidad de soldaduras en términos de corte y grabado, ubicaciones, dimensiones, cantidad de soldaduras, longitud, tamaño, dirección, pruebas no destructivas, evitando efectos de salpicaduras, muescas, porosidad y discontinuidades, pruebas destructivas y pruebas adicionales. Como veíamos en el CQI 9, con el proceso de tratamiento térmico, también aquí en soldadura la gran mayoría de las pruebas son destructivas. Por lo tanto, no podemos hacer el 100% del material porque nos quedaríamos sin soldaduras. Tenemos que hacer una selección de muestras y estadísticamente determinar que las demás irían bien. Hay muchas pruebas hablando de estas uniones de cables, que es la que yo he visto más frecuentemente. Se estiran cables para ver que se rompa, una prueba destructiva, pero no en la soldadura. Y a una cierta fuerza que se fija como límite y de ahí para arriba se puede poner como bueno. A esa fuerza donde se rompe, que no es en la soldadura, se le llama prueba de pull o tensión. Y había una de peel o de despellejar, como cuando despellejas así un plátano, que es un cable del sentido contrario para despellejar la soldadura. También había una fuerza requerida mínima y de ahí para arriba la que quieras, de despellejamiento o peel. También hay otros procesos como en Metalsa donde se hacen cordones de soldadura, donde el defecto es la porosidad o que haya discontinuidad, o cuando son por robots, que se trace una ruta diferente y se tiene que reprogramar el robot. Depende del proceso de soldadura donde tienes que tener las partes que son aceptables y las que no son aceptables. Ya en las tablas de proceso hay 20 preguntas y después vienen los anexos que son las tablas de cada proceso, que hay 4, habíamos mencionado. En general en esas 20 preguntas habla de lo mismo que ya hemos hablado arriba. Si hubiera algo diferente, pues sería contar con monitor del control de proceso, tener el respaldo electrónico de los programas y procedimientos, es muy importante, establecer alarmas de límite inferior y superior, mantener la rastreabilidad del producto y de los cambios de herramental, por si hubiera algún defecto y poder hacer la contención adecuada,
realizar pruebas especificando tipo, método, frecuencia, cantidad y especificaciones. Y a continuación ya siguen los anexos. Los anexos son específicos para cada proceso, aquí hay 4, y cuentan con requerimientos para cada proceso en particular. Si está en blanco, no aplica. Si tiene una X o tachita, indica que es una variable esencial que debe ser documentada y controlada. Si tiene palomita, indica que el proceso debe ser revisado y documentado cuando sea necesario. Vamos a ver aquí un ejemplo de tabla de proceso. Vamos a iniciar a hablar de la tabla de procesos A de soldadura por arco. Esta soldadura, desarrollada a principios del siglo XX, se realiza por calor que se obtiene de la energía eléctrica, ya sea de corriente alterna o directa, al producir un arco eléctrico entre la punta del electrodo, que puede ser consumible o no, y la pieza de trabajo que se va a soldar. Este arco produce temperaturas de 30.000 grados centígrados, lo que ya veíamos en la tabla del inicio, por lo que es necesaria una protección externa de gas para evitar la oxidación de la zona de soldadura. Los usos y aplicaciones de la soldadura por arco incluyen piezas de fabricación y estructuras como el chasis para automóvil, que ya lo he visto en alguna de las empresas, los sistemas de tuberías y tanques. Vamos a ver en este video precisamente la aplicación de la soldadura por arco para construir chasis, que es la estructura que sostiene los vehículos. Puede ser aplicada tanto con robots o como operadores en procesos manuales. Aquí está el video. En general, los costos de mano de obra en las soldaduras son más altos que en otras operaciones de metal formado debido a la habilidad del operador, el tiempo de soldado y la preparación requerida, por lo que la automatización usando robots que siguen una trayectoria prescrita que se llama rastro de la costura durante la soldadura es común. Se ha observado que el tiempo real de soldadura empleando robots es del 80%, mientras que por operadores humanos es solo el 30%. Ahí se tiene que hacer un análisis de costo-beneficio a ver cuál de las dos técnicas sería la más apropiada para su proceso. Algunos ejemplos de soldadura por arco con electrodo consumible son soldadura por arco sumergido, soldadura por arco metálico y gas, soldadura de arco con núcleo de fundente, soldadura eléctrica por gas y soldadura con electroescoria, que ya suena como insulto nuevo de Paquita, la del barrio 2020, electroescoria. La selección de los electrodos consumibles debe hacerse considerando la resistencia del metal para soldadura depositado, la corriente utilizada y el tipo de recubrimiento, que a su vez impacta en la estabilidad del arco y la velocidad a la que se funde. Cuando se hace la soldadura le caen pedacitos, se llama escoria, a estos electrodos, y esta escoria depositada debe eliminarse seguido para asegurar la calidad de la soldadura, evitar porosidad utilizando un cepillo de alambre. Vamos a ver en estas imágenes el problema de porosidad y por qué se hace esa porosidad por esos electrodos que no les limpian la escoria. La tabla de procesos B habla de la soldadura por resistencia. Esa soldadura se produce por medio de resistencia eléctrica a través de dos componentes a unir. Tiene ventajas importantes como el hecho de que no necesita electrodos consumibles, gases protectores o fundante. El calor en watts segundo generado en la soldadura por resistencia es igual a, y hay una fórmula, corriente en amperes al cuadrado por resistencia en ohms por el tiempo de flujo de corriente en segundos por un factor K, así se escribe, una K, que es menor de 1 para representar las pérdidas de energía mediante conducción y radiación. Algunos ejemplos de soldadura por resistencia son soldadura de puntos por resistencia, soldadura de costura por resistencia, soldadura por resistencia de alta frecuencia, soldadura de proyección por resistencia, soldadura a tope por presión, soldadura de pernos por presión y alta corriente,
y soldadura por percusión. Los usos y aplicaciones de la soldadura por resistencia incluyen tubos, ollas, otros utensilios de cocina, mofles y rejillas. En el proceso de elaboración de arneses también, tanto estos splice, que son las uniones de los cables a un punto o nodo, como las tierras donde varios cables van a una terminal que se va a atornillar a alguna parte metálica del carro, ambas también se pueden hacer por soldadura por resistencia. La ventaja de la soldadura por resistencia es que, a diferencia de ultrasonido, que vamos a ver más adelante, que la contaminación influye mucho, aquí realmente no. Cualquier cosa que tú pongas, pasa la corriente y se va a pegar. Entonces la contaminación es un tema que le afecte, pero sí es un proceso mucho más costoso. Vamos a ver en este video cómo se hace la soldadura por resistencia. Tuvieras algunas imágenes de soldadura por resistencia y ultrasonido, ¿cómo pudieras diferenciarlas? Sencillo, la soldadura por ultrasonido, que vendrá más adelante, ya hemos hecho mucha emoción por ese proceso, ya viene, deja rugosidad en la soldadura, vas a ver puras montañitas. En el proceso de soldadura por resistencia son electrodos que están planos y cuando se pegan dejan una marca cuadrada lisa. Si hubiera alguna montañita o rugosidad, quiere decir que está dañado el electrodo, hay que cambiarlo, ahí debe ser plana. Vamos a ver en esta imagen los 4 tipos: las tierras físicas, los splices, que son para ultrasonido, y para resistencia, para que notes ahí la plancha plana que deja este proceso de soldadura por resistencia. Algunos parámetros importantes de la soldadura por resistencia es la altura inicial cuando colocas los cables, la altura final, que es ya cuando se comprime, la corriente obviamente, y el tiempo. Muy importante porque hay una curva del tiempo donde se tienen distintas etapas para la corriente, que es la etapa de apriete cuando se cierra la máquina, la rampa donde ya aplica la energía, el tiempo de soldado donde ya es ahí la soldadura por resistencia, la retención, que es cuando el equipo lo tiene ahí todavía el producto, y el apagado, cuando ya baja. Para darle forma, como pueden ver, por ejemplo, la unión de los splices, que son 4 caras, porque vienen cables de un lado, cables del otro, tiene que estar la parte de arriba y abajo, que se hace con electrodo superior e inferior, que son los que hacen la marca, y para que no se desparrame de un lado y del otro, se ponen 2 cerámicos, un cerámico de posición y un cerámico B, que se le llama. Esos ya son temas bien específicos de un proceso en específico de soldadura por resistencia. Habrá muchos más procesos y distintas configuraciones. Lo importante es entender que unos son electrodos y otros son cerámicos, que nada más unos por ahí pasa la energía y los otros nada más dan forma. En la tabla de procesos C está la soldadura por láser. Es el proceso de soldadura con menor distorsión, es decir, deformación en el material, y por lo tanto el equipo de este tipo de procesos es el de más alto costo. Esta soldadura se produce utilizando un rayo láser de gran potencia como fuente de calor para producir una soldadura por fusión. Como el rayo se concentra en un área muy pequeña, tiene gran densidad de energía y una capacidad de penetración profunda. El uso y aplicación de la soldadura por láser más difundida es en componentes de transmisiones de la industria automotriz. De estos procesos de soldadura, de estos 4, el de soldadura por rayo láser es el único que no me ha tocado ver en alguna planta productiva. Sin embargo, aquí tienen un video de cómo se realiza este proceso.
Pudieron notar al final, la soldadura por este láser hace mucho menos distorsión en la parte que otro tipo de soldaduras. Por eso tiene un gran valor, se tiene que usar en aplicaciones ingenieriles bien específicas, donde el costo-beneficio sí lo pueda pagar, pero es un equipo que por características es caro. La tabla de procesos es sobre soldaduras de estado sólido. Las soldaduras de estado sólido son en las cuales la unión se efectúa sin fusión en la interfaz de las dos partes a soldar. En este proceso no existe una fase líquida o fundida en la unión. Los fenómenos involucrados en el proceso de soldadura en estado sólido son la difusión, la presión, que entre mayor presión más fuerte la unión, y los movimientos relativos interfaciales. Algunos ejemplos de soldadura de estado sólido son soldadura ultrasónica, soldadura por fricción, soldadura por explosión, unión por difusión y soldadura por resistencia. Los usos y aplicaciones de la soldadura de estado sólido incluyen las uniones de las superaleaciones utilizadas en más de 100 componentes de las aeronaves militares, en monedas y en los arneses de electrodomésticos y automóviles en uniones de cables, como hemos visto en estos dos ejemplos, para tierra y para uniones cable-cable, cable-terminal. Tenemos algunos parámetros que son del proceso de ultrasonido, que son relevantes, igual que en el proceso de soldadura por resistencia, la altura inicial, donde ponen los cables, la altura 2 o final, cuando ya está hecha la soldadura, el tiempo, la presión, la amplitud y la energía. La soldadura en ambos casos se realiza a través del proceso de ultrasonido. Vamos a ver aquí en la pantalla cómo de un tomacorrientes de luz conecta la máquina y se pasa a un convertidor, una pieza por dentro que transforma la energía eléctrica en vibración, un amplificador para hacer esa vibración más grande y la herramienta de trabajo que es el sonotrodo. Aquí está. La unión de cable-cable, vemos el sonotrodo, en la parte de abajo y en una de las caras tenemos yunques y en la otra parte tenemos un inserto. Simplemente el sonotrodo, que normalmente viene desde arriba, y el yunque que está en la parte de abajo son las que le dan forma rugosa. El yunque que está de un lado y el inserto son de caras planas, por lo tanto nada más le dan forma. El sonotrodo hemos dicho que es la refacción más cara en las empresas, por ejemplo en la que hace arneses, y por lo tanto en su configuración, así como un tiburón martillo, tiene dos lados que son dos vidas o caras útiles. Cuando se está trabajando, pues obviamente la pieza se desgasta y para no echarla a la basura o tirarla, pues se voltea y ya tiene una segunda vida. Pero hay gente en mantenimiento que le encanta darle más uso y con la presión de que están muy caras, pues le ponían soldadura y las reparaban, hacían retrabajos de esas partes y le daban una tercera vida, cuarta, ya llegaban a 8, 9. Yo les decía que ya tenía el sonotrodo más vidas que un gato. Ese nada más tiene 2 vidas o lados útiles y ya se tiene que desechar, se tiene que traer uno nuevo. Pero la mala operación y los malos mantenimientos hacían que se rompieran en un un plazo de vida más corto, y por eso estaba ese costo tan elevado. Entonces, una de las reglas fundamentales es que no se deben de retrabajar o reprocesar las herramientas que hacen la soldadura de ultrasonido, por ejemplo,
en este caso los sonotrodos, ni los electrodos tampoco. En el caso de los electrodos, una razón es que el electrodo mismo tiene un recubrimiento, un tratamiento térmico, que al momento de que tú le haces un pulido y le agregas material, pues ya no tienes esa protección de tratamiento térmico que te la da el proveedor. Igual los electrodos tienen 4 vidas o lados útiles, y ahí les vas dando vuelta, cuando se acaba el cuarto ya se tira. Hay veces que se daña la parte, pero visiblemente no está dañada, entonces se tiene que hacer una marca para saber que esa parte o lado ya fue utilizado, y no le estés dando 4 y luego 5 vueltas, 6 vueltas, porque no le ves ahí que ya estaba desgastado. Otra regla importante de los procesos de soldadura es que no se puede repetir el ciclo en un mismo material. Tú pones el material y luego aplicas o enciendes o picas el botón para que se haga la soldadura. A veces es un pedal porque tú estás agarrando los cables y se hace. Pero qué tal que queda cruda o sale algo chiclosa, tú quieres darle un doble ciclo, pero eso ya no se puede en el mismo producto. Ese se desecha, tienes que agarrar uno nuevo y hacer otra vez el proceso. Ya si te salen varios crudos o varios inaceptables, pues ya hay que estar revisando la máquina. Pero no se puede un doble ciclo porque quedan expuestos o puede tener un calor mayor y ya tiene más fragilidad la soldadura. Aunque tú la veas aceptable, con las pruebas destructivas que ya hablábamos, no hubiera pasado. Y eso se ve en el cliente luego. Cuando empiezan a instalar el arnés, obviamente le dan algunos jalones para que entre por las dimensiones ahí que quedan justas, que no debería ser, pero a veces pasa, y ahí es donde se rompe y ahí está el problema. En los procesos de uniones, ya sean cable-cable, cable terminal, que ya son bien específicos, en la industria automotriz, por ultrasonido existen unos estándares que se llaman USCAR. Ya es algo bien específico. Si a alguien que esté viendo este video le interesara que yo hablara de los USCAR aplicables para este tipo de uniones, que serían para el caso de cable terminal el USCAR 38 y el cable-cable USCAR 45, o para los prensados o crimpados, que es el USCAR 21. Si a alguien le interesa que yo hablara de los USCAR, también como he hablado de los EQIs y de otros temas, pues nos lo pueden dejar aquí en los comentarios o en algún correo, y yo hago el video hablando de esos temas sin ningún problema. Estamos para eso, para servirles. Y otro recuerdito de lo que tengo aquí en esta cajita navideña, que ya se acerca la Navidad, es esto, que es una soldadura por resistencia, cable terminal, que se introdujo en un tubo y se rellenó con resina epóxica. Donde están esos videos que son hipnotizantes, donde ponen resina epóxica que se hace transparente y hacen mesas con corcholatas y otras tantas cosas que salen en el Facebook, y ahí estoy viéndolo hasta el final. Bueno, aquí también aplicamos resina epóxica, que es la unión de dos líquidos. Se ponen así como una jeringa que tiene como ADN, se mezclan y se inyectan y se produce algo de calor, pero después se enfría y se hace transparente. Se hace un corte de la cápsula a la mitad de la soldadura, se le aplica ácido para que se haga más limpia la imagen. También hay un proceso que se llama electrólisis, pero bueno, ya son puntos específicos, y con un microscopio tomamos una fotografía como esta que vamos a ver en la pantalla. Este tipo de pruebas destructivas nos sirve para determinar más características de la soldadura. Por ejemplo, la soldadura por resistencia que vimos en la tabla B, si ustedes la cortan y la ven como es este caso, entre los hilos de cable no quedan huecos. Todo ahí se apachurra y queda como un bloque. En este caso fue un defecto porque en una de las orillas un cable había quedado a la orillita y es defecto. En cambio, por soldadura por ultrasonido, entre los cables vamos a ver huecos. Y eso es lo normal, eso es aceptado, porque el proceso de ultrasonido es tan bueno y es esa vibración tan efectiva que hasta las mismas impurezas de los hilos de cobre caen y forman esos huecos que nosotros estamos viendo. Ahí se deposita. Vamos a ver en esta imagen las dos comparaciones, un corte seccional de una soldadura por resistencia y por ultrasonido, para que vean que una tiene huecos y otra no. Y bien, eso es lo que les tenía por proceso de soldaduras. Esta cajita navideña ya se va a su lugar. Pero yo no puedo terminar este video sin hablarles de lo que a mí me ha tocado de hacer de experiencia y los resultados que he obtenido. ¿Quieren ver? Vamos a los resultados.
para hablar de resultados les voy a compartir mi experiencia que tuve en esta empresa, donde se hacen arneses en distintas plantas en México y Centroamérica. Por obvias razones, no voy a compartir datos que sean privados de la empresa, simplemente voy a mostrar resultados numéricos de la evaluación para que noten los impactos que se tuvo al implementar este CQI 15. Y obviamente el interés que tengo es que ustedes se lleven una experiencia y que se motiven a implementarlo en sus empresas. Nada más es el objetivo. Pues ya me conocen, ya saben que en las sesiones presenciales hablamos de muchos casos, incluso hacemos casos de lo que me ha tocado experiencia y los hacemos ahí ejercicios en los cursos para que todos aprendamos de esas experiencias que a mí me tocaron. Y luego con cafecito, galletitas, con una mesa llena de profesionistas que les interesa el tema al igual que nosotros, pues se vuelve una experiencia muy interesante, que ya ansío volver a esas sesiones presenciales. Esperemos que en 1 o 2 años, que ya nos han dicho que ya puede ser hasta 2 años, podamos repetirlo. Esperemos que muy pronto. Un poco de contexto, pues en estas 55 plantas se tienen distintos procesos y yo fui asignado para hacer un ejercicio de estandarización a los procesos de soldadura con el objetivo de bajar las quejas de cliente. Ese era mi objetivo y nosotros como una unidad corporativa o central veíamos todas las plantas que dan a distintos clientes, también japoneses y todos los 3 grandes americanos, y tienen distintos proyectos, unos antiguos, las transferencias, todo lo que se veía. A mí me tocaba la parte de soldaduras, entre otras actividades. Y lo primero que dije fue, pues de todas las plantas, de las 55, ¿cuáles aplica proceso de soldadura? Y me acerco con un ingeniero y le pregunto cuántas plantas tienen este proceso y me dice, todas. Y me hubiera ido feliz con esa respuesta, pero no, ya sabemos que hay que hacer. Un consejo que les he dado es el double tap, así como en esta película de zombies, que es algo que yo practico mucho, el double tap, el verificar cada dato que te dan, porque muchas veces no es cierto. Verifico el dato y me dicen 30. ¿Cómo puede ser de 55 y 30? ¿Cuál es la verdad? Nadie sabía en ciencia cierta cuántos procesos había, ni cuántas máquinas, ni los problemas. No se sabía nada. Tuve que iniciar desde cero. Es más, los procesos hasta se confundían. Si era de soldadura por ultrasonido, resistencias, cable terminal, nadie sabía diferenciarlos. Me los explicaron de una manera y al final pude comprender cómo era diferente totalmente de cómo me lo habían explicado. No con mala intención, sino simplemente porque no se conocía y no se había dado la atención a ese punto. Y elaboramos un ejercicio que se llamó evaluación de los procesos de soldadura, una auditoría, que muchos de los puntos que incluimos son del CQI 15, pero no todos. Hicimos una evaluación en todas las plantas y determinamos una calificación de 0 a 100. Obviamente, al hacer el CQI 15, nosotros nada más vemos los no satisfactorios. Aquí van a haber calificaciones del 0 a 100 para entenderle mejor y porque así son las auditorías y porque incluimos muchos más puntos que los mencionados en el CQI 15. Todo este ejercicio de evaluación lo hice en el año 2017, una parte o primera ronda de enero a junio y la segunda ronda de julio a diciembre. Los resultados que vamos a ver en la pantalla son en 2 tablas. Las plantas, vamos a ver una columna, las calificaciones de 0 a 100, la primera y segunda ronda, y también otra tabla que dice las plantas y las quejas de cliente que tuvieron en la primera mitad y la segunda mitad del 2017, para ver si hubo la mejora, porque ese es mi objetivo, bajar quejas. Vamos a ver cómo se relaciona el cumplimiento y subir las calificaciones de auditoría, que son de los estándares de las buenas prácticas de soldadura. Si yo subo calificación o una muy buena calificación, tiene que ser equivalente a bajar y a tener 0 quejas. Vamos a ver esta tabla de resultados. Lo que podemos concluir es que desde la primera ronda se supo que solamente 40 de las 55 plantas utilizan procesos de soldadura y pude hacer un inventario mucho mejor que los de mantenimiento corporativo del total de equipos y por tipo, porque ese registro no lo tenía nadie. Ahí empezamos a hacer ese levantamiento y ese esfuerzo se logró. Después de estas evaluaciones que se hacían en planta, que podrán haber notado ahí calificaciones de 5 y 7 en escala de 100, calificaciones muy bajas, que era porque se hacía una auditoría muy estricta, yo llevaba también una presentación donde explicaba las mejores prácticas, las reglas, los procedimientos, se hacía un despliegue que se hacía en toda la República, en todas las plantas a las que iba. Yo daba esos cursos cada 6 meses porque eran así las rondas o temporadas.
de cursos cada 6 meses en todo México. En el 2017 parecía que desde por allí ya estaba el concepto de geo, que después vino a hacer esto. Desde ahí estaba visitando, por eso cuando digo Ciudad Juárez o León y otras tantas ciudades, pues yo ya les conozco desde el 2017 o antes. Como Ciudad Juárez 2015, desde ahí andábamos con planes de acción en esas ciudades. Por eso ya la historia que tenemos no es nada más geo, es desde mucho antes. Otro resultado que se dio es que se dio a conocer la importancia del proceso a toda la organización y los problemas y necesidades se escalaron a niveles gerenciales. El resultado de la primera ronda promedió 65% y permitió mejorar el proceso de evaluación, porque el proceso en sí pues era muy chiquito, porque al principio obviamente no teníamos todo el conocimiento que tuvimos después de la primera ronda, se hicieron ajustes y también nos permitió tomar decisiones sobre las prioridades en la asignación de recursos que siempre son limitados a puntos específicos y críticos para maximizar los resultados. Porque antes, como no sabíamos cómo estábamos, soldaduras, pues le invertimos o no, no sabíamos. Ahora con datos hay que invertir en soldaduras, en estos procesos, en laboratorios, en qué plantas, hay que ir a hacer planes de acción en piso, ya teníamos datos. Se estandarizaron los procesos al compararlo todos los esfuerzos individuales de cada planta, como la selección de parámetros, que cada planta hacía su selección de un modo distinto. Hicimos una estandarización de la selección de parámetros para los procesos de soldadura. También se hicieron otras actividades como las 10 reglas cardinales, que se establecieron como reglas que no se podían romper. Esas incluían el reforzamiento de puntos críticos como los calibres o materiales que no se deben utilizar en ciertos procesos. Había una regla de calibres del 3:1, porque si tú pones una soldadura calibres muy gruesos con muy delgaditos, el delgadito pues es muy fácil que se salga y se rompa. Entonces la relación entre el cable más grueso y el delgado es de 3:1 como máximo. También el manejo de los cables, el uso de guantes y evitar el retrabajar herramientales. Ahí se pusieron las 10 reglas cardinales. Se repartieron licencias a los entrenamientos que dábamos, se identificaron problemas de diseño como la relación de cables en cada unión. Por ejemplo, que desde la computadora los diseñadores ponían muchos cables en un nodo, pues deben de ser máximo 10 y balanceados los dos lados, no 1 y 9. Y en el cable terminal que ponían todos los cables ahí en tierra, pues máximo 20 y también cuidar la relación 3:1. Ese tipo de conceptos los llevamos a diseño de la empresa y de los clientes mismos. Fue un ejercicio que hicimos y escalamos. Se realizó plan de mejora en la planta con más bajo resultado, la que vieron ahí en la primera ronda con 5 y se subió a 72. Eso fue semana y semana y semana y se puso, porque en cualquier estrategia de mejora ya sabes que hay un esfuerzo de planta modelo o línea modelo. Ahí lo que hicimos fue eso, implementar todo. No nada más yo fui el que dirigió el esfuerzo, pero también iba gente de mantenimiento, de ingeniería, toda la gente, porque se le dio visibilidad al problema. Se duplicó la inversión de calidad para los procesos de soldadura, incluyendo equipamiento de laboratorios de inspección, porque ya les he contado que yo me encargaba de las inversiones de calidad. También se duplicó la inversión y se realizó una segunda ronda, una segunda temporada como las de Geo. El resultado de la segunda ronda aumentó solo 1% en promedio, de 65 a 66, a pesar de que se incluyeron muchos más puntos de evaluación y los criterios se hicieron más estrictos. Usted lo puede notar porque en la segunda ronda no hubo ninguna evaluación de 100 o perfecta, la máxima calificación fue 91. Porque todo lo aprendido se hizo una reflexión y se distribuyó en todas las plantas y hicieron criterios más estrictos y todos nos dimos cuenta que no era 100, en realidad el cumplimiento sí bajó, pero en promedio aumentó. Eso fue lo que hicimos nosotros. ¿Qué se obtuvo como resultado? En un año se aumentó de 20 a 26 plantas con 0 defectos en toda la organización. En solo 6 plantas se aumentó 1 o 2 quejas en la siguiente ronda, las cuales fueron seleccionadas para los siguientes planes de mejora en sitio. Pero 16 plantas mantuvieron el 0 quejas en el año y 18 plantas mejoraron su indicador de quejas de cliente con al menos una queja menos. 18. Quiere decir que el impacto mejoró a toda la organización. Disminuyeron las quejas de cliente de 46 a 24. Menos 48%, casi la mitad en el ejercicio que hicimos de las 2 rondas nada más. Fíjense todo lo que se pudo conseguir con esto, que gran parte de esa evaluación la obtuvimos de este checklist que les he compartido y he hablado el día de hoy con todos ustedes, que es el CQI 15. Y para terminar este video quiero mencionar un punto importantísimo.
El CQI 15 sirve para evaluar los procesos de soldadura, pero por sí mismo el CQI 15 no te va a hacer toda la estrategia de mejora con alto impacto como la que les he compartido aquí. La estrategia para hacer ese cambio de alto impacto proviene del Toyota Business Practice, TBP, que es el reporte de A3. Los 8 pasos que vienen ahí descritos en el formato doble carta, que es de Toyota, que es parte de lo que vimos en el curso de Strategic Problem Solving, que si estuvieron en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Aguascalientes, Durango, Tijuana, Querétaro, León, pudieron darse cuenta de que ahí lo vimos y ya conocen perfecto de los que les estoy hablando. Si ustedes no conocen este proceso del A3, el reporte A3 de Toyota, les recomiendo mucho. Yo lo aprendí desde mis prácticas profesionales en Metalsa y cada proyecto o iniciativa que yo he tenido en las empresas he utilizado este reporte y me ha funcionado. En el 2016 en esa misma empresa hice otro tipo de análisis para otro problema de quejas de cliente de otro tipo y también me dio resultados. Y no era yo, no es un esfuerzo que yo hubiera sabido cómo llevarlo, pero yo sigo una metodología que está bien establecida, que viene de Toyota y me ha dado resultados. Vamos a ver esta diapositiva donde vienen los 8 pasos del reporte A3 para recordarlo y si no lo tienes para que investigues y sepas hacerlo. Y si quieren que hable en algún video, pues claro que hablamos también. Que viene del Toyota Business Practice, TBP, aquí lo tienen. Y bien, profesionistas, eso fue el tema del CQI 15. Espero que les haya sido de interés y de utilidad. Si no les aplican los procesos de soldadura en su empresa, pues pueden ver este ejercicio, cómo se llevó a cabo desde una estrategia, utilizando el reporte A3, con los pasos del Toyota Business Practice y también incluyendo puntos de inspección que van desde el almacén, desde los proveedores hasta los embarques y los clientes, todo el proceso, mantenimiento, refacciones, parámetros, variables, para hacer proyectos de alto impacto que beneficien a su empresa y a su organización y que los impulsen esta carrera profesional que están llevando y que también tenga un impacto positivo en su vida también, que es el objetivo de este canal y de las sesiones presenciales que tenemos. Mi nombre es Raúl Cantú, esto es su canal de Geo Online y por su atención, una vez más, un video más que van muchos videos. Muchísimas gracias. Oh my goodness, shut me down. Machines making machines. How perverse. Oh, calm down, Artur. I almost fell. You'll get your chance alone. Oh, I'm scrapped. It's a nightmare. I want to go home. Oh, what did I do to deserve this? I wonder what happened to poor little Artu. He's always getting himself into trouble. Oh no! Uh-oh. Oh. Oh, I'm so confused.